Puedes comenzar, Dani. Sí. Buenas tardes, profesor, compañera y compañeros. Muchas gracias por estar acá en esta sesión. Les presentaré acerca del artículo titulado como Confirmación histológica de filamentos neuronales mielinizados dentro de la punta del electrodo neurotrófico después de una década de registros neuronales. Ahorita vamos a ver poco a poco qué significa cada estos conceptos. Y de los autores de Marla Ewing, del Laboratorio de Medicina y Neurología, y Philip Kennedy. Suena muy similar al caso de Philip Kennedy que habíamos comentado en la clase anterior, en las clases pasadas. Y esto pertenece a Neural Science, ambos en Estados Unidos. Entonces, comencemos con un pequeño spoiler de lo que voy a tratar hoy. Vamos a dar una pequeña introducción, un spoiler de qué podría tratar el artículo y el problema en que están enfrentando. Luego los materiales y métodos utilizados para el estudio, los resultados obtenidos por los autores en esta investigación, más adelante la sesión de discusión del paper y las conclusiones obtenidas, para, para terminar con un análisis y crítica del experimento y las referencias tomadas para construir esta presentación. Entonces, comencemos con introducción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería poder leer la mente o controlar dispositivos con el poder de tus pensamientos? Las neuronas envían señales neuronales, estos son impulsos eléctricos o cambios eléctricos que se generan y transmiten entre las neuronas del sistema nervioso. Y es la base de comunicación del sistema nervioso y también son esenciales para lo que es el funcionamiento del cerebro y el cuerpo en general. Cómo movemos la mano, cómo pensamos, analizamos señales a través de los ojos, etc. Y en un esfuerzo constante, científicos han dedicado recursos, tiempo, energía, dinero, entre otros, y creatividad para poder desarrollar electrodos. ¿Qué es un electrodo? Para explicarles, un electrodo es un dispositivo conductor que permite establecer contacto eléctrico con medio no metálico, como el cuerpo humano, o soluciones acuosas para captar señales eléctricas y poder explicarles. Entonces, empezamos con algunos de los retos. Los autores mencionan algunos tipos de señales neurales tradicionales, como los entreencefalográficos, voy a decirle EEG, y electrocorticográficas, ECOG. Ok, ¿qué consisten los EEG? Son señales eléctricas que capturan parte externa, por ejemplo, en tu cabeza, como ustedes pueden visualizar en la imagen de la izquierda. Es como poner un detector de ondas cerebrales. Trata de entender una conversación lejana, puedes escuchar algo, pero no todos los detalles. Y en el caso de la figura de la derecha, que corresponde al SOG, estas son señales más específicas, se obtienen directamente de la superficie del cerebro, como pueden ver en la imagen. Es como tener un micrófono dentro del cerebro que tiene más detalles, pero es un poco intrusivo, porque tienes que implantárselo en el tío. El problema de estos detectores es que a veces no se llevan bien con lo que es el cerebro y pueden dejar de funcionar con el tiempo. Hay otro término, bueno, hay una respuesta hay una limitante que los autores mencionan, que es la gliosis, que es una respuesta del tejido cerebral a daños o lesiones. Y este forma como una cicatriz y al inyectar como bueno, implantar los electrodos puede interferir. Y otro de las cosas que ellos mencionan es el matriz de BlackRock. Esas grabaciones se toman, bueno, es muy similar a lo que vimos anteriormente. Sucede en la región del cerebro, pero ¿cuál es el problema que tienen ellos? Pierden gran parte de la señal que están registrando, alrededor de 85% en solo 3 años. Es como si estuvieras grabando algo, pero con el tiempo la calidad de la grabación va disminuyendo, lo que hace dudar si estos registros pueden llegar a ser útiles. Entonces, ya vimos lo que son las 3 tipos de señales anteriormente, bueno, electrodos, y aparece un enfoque innovador. Ellos toman lo que es el electrodo neurotrófico
Es un pequeño dispositivo que ayuda a las neuronas a crecer y a comunicarse mejor. Es como un motivante para que las neuronas puedan estirarse y conectarse más. Es como el dicho de tirar, bueno, hagan el working, conéctese. Entonces, este electrodo tiene como un espacio para que las neuronas puedan crecer y criar a las neuronas en sí. Este ha tenido un buen efecto en un tiempo significativo, grabando señales durante 15 meses en monos, alrededor de 16 meses en ratones, y se han registrado señales de 4 años en alrededor a 2 personas. Y en este artículo se ha registrado por 10 años. Y otro de, bueno, habíamos visto que había la limitación de gliosis y lo que es la pérdida de señal durante el tiempo. Pero llega este enfoque que es más capaz que los anteriores. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá que ellos quieren investigar? La durabilidad y la eficacia de los electrodos neurotróficos en la grabación de actividad neuronal a largo plazo y cómo se compara estos tipos de electrodos utilizando interfaces, lo que es cerebro-computador. Vamos con lo que son los materiales. Tenemos la aprobación ética, el sujeto, el implante cerebral, el electrodo, el implante electrónico, los análisis de datos recopilados y luego los métodos histológicos. Vamos a dar el inicio con lo que es aprobación ética. En la aprobación ética se tomaron dos consideraciones en dos instituciones. Neuroscience, que es donde el neurólogo Philip Kennedy trabaja y es, bueno, y también es parte de la institución. Y el desarrollo de esta, bueno, el objetivo de esta institución es desarrollar una interfaz cerebro-computador que brindara a pacientes paralizados la capacidad de poder comunicarse con el mundo exterior y poder controlar ciertos dispositivos, por decirlo así. Fue alrededor de 1987, si no me equivoco, que fue fundada. Luego, otra aprobación que ellos tuvieron que tener en cuenta es la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que asegura que los alimentos y medicamentos, también instrumentos médicos, sean seguros para los consumidores. Teniendo esas dos aprobaciones, ahora vamos a describir lo que es el sujeto, la persona. Ellos lo llamaron sujeto 5. Tuvo un accidente cerebrovascular en el tronco cerebral a los 16 años. Un traumatismo que él tuvo en ese entonces. Empezó a recibir, bueno, después de recibir el tratamiento, tuvo dificultades para moverse y hablar. Su forma de comunicación era muy limitada, a movimientos oculares indicando sí o no. Entonces, además de esas características que tenía el sujeto, presentaba dificultades de movimientos faciales, la vocalización monótona, también, como les mencioné, responder preguntas a parpadeos, cambios de vistas, fijación de los ojos durante el desarrollo, aunque conservó lo que es la audición, pero tuvo problemas de salud como una caída de presión arterial y en su momento. Ahora hablemos del implante cerebral. Se implantó un electrodo neutrófico, lo vamos a llamar NE, en el 2004 cuando ella tenía 22 años. Las grabaciones funcionales son realizadas en el 9º y 10º año después del implante y la salud se deterioró después del 10º año y no pudo participar más de este estudio debido a las complicaciones del accidente y falleció cuando tenía 34 años, 13 años después de que implementaron el electrodo. El electrodo y el tejido fueron recuperados y extraídos y se realizó una histología para examinar la estructura del tejido. Y el padre dio su permiso para poder extraer estos dos elementos. Ahora hablemos del electrodo. La característica del electrodo hicieron, bueno, ellos lo hicieron manualmente bajo un microscopio. Usaron hilos de oros delgado, aislado con un material que se llama teflón. Estos hilos son muy finos, alrededor de 0.02 micras, no pulgadas.
perdón. Y tenía, vamos a ver, una punta de diámetro. Y para el caso del sujeto 5, se pegaron 3 hilos de oro. Dentro de la punta usaron algo llamado metilmetacrilato. Es una terminología médica. Y a continuación, en el siguiente slide, vamos a ver el electrodo, en la cual lo implementar, bueno, lo, lo implantaron en el cerebro del sujeto. Esto es como lo ven acá. Este es el montaje final del electrodo. Ahora hablemos del implante electrónico. Ok, mencionamos anteriormente el electrodo. Ellos ocuparon ciertos dispositivos electrónicos para poder proteger ese electrodo que se le iba a implementar, bueno, a implantar en el cerebro del sujeto. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ese fin, el objetivo de eso era para estudiar el cerebro, como lo mencioné inicialmente. Se implementó en una parte muy específica del cerebro, llamada la corteza del habla. ¿Cómo se encendió? Con medio de una bombina que induce energía sobre otra bombina dentro de la cabeza. Es como cargar una batería. Colocaron también amplificadores para poder amplificar las señales del electrodo. Utilizaron la frecuencia modulada, el FM, el que se usa bastante lo que es en radio, para transmitir las señales. Y durante las grabaciones aseguraron que las bobinas y otros elementos no se movieran por medio de una especie de una pasta. Ahora bien, este es el implante que ustedes pueden ver en el sujeto 5. Había momentos durante el higiene que tenían que limpiar en esa parte, mantener esa parte de limpieza, que había dañado la electrónica y tuvieron que reemplazarlo el dispositivo 3 veces. Algo muy interesante es que nunca tuvieron que cambiar los electrodos que están en el cerebro. Entonces, una característica de esta electrónica era que era de grabación pasiva, lo que significa que no ocupaba tener baterías para evitar corrientes eléctricas y no había peligro de descargas. Ahora, hablemos un poco de los datos recopilados. Las señales de aceleros tenían una amplitud alrededor de 12 y 80 microvoltios de pico a pico. El ruido del sistema era 10 microvoltios. El tiempo total para la configuración del sistema era alrededor de 10 a 20 minutos. Las formas de ondas fueron clasificadas manualmente utilizando el sistema de SpikeSort 3D. Luego se analizaron características como amplitud, pico valle, la altura y la energía de las ondas, de las señales, y cómo ellos destacaban que los resultados eran válidos por medio de la tasa de la emisión, si es suficientemente alta. Las neuronas emitían señales a una velocidad rápida. Entonces, como ven acá, esos son los datos que ellos recopilaron. En el A tenemos el flujo de datos continuo de 40 milisegundos. Luego están etiquetadas en A y B y C, que representa la actividad eléctrica de una neurona en particular. Luego en B se utilizaron autocoreogramas, que es para confirmar unidades individuales frente al ruido. Y por debajo tenemos la tercera figura, que son las histogramas de intervalo, entre picos de 5 años después de la inflamación. Ahora hablemos de métodos histológicos. Histológicos, sí, perdón. Después de que el sujeto 5 murió, le retiraron el electrodo y el tejido alrededor de él. Bajo un microscopio, disecaron el tejido del electrodo y cortaron los 3 hilos, que ustedes pueden ver en esa imagen, etiquetados por 1, 2, 3. Cada hilo se retiró uno por uno para evitar daños en el tejido. Entonces, imagínense lo cuidadoso que tuvieron que tener en cuenta ellos para poder retirar el tejido y también el electrodo. Luego, como les mencioné, se extrajo el tejido alrededor del electrodo
Trataron el tejido con sustancias para poder preservarlo por semanas y luego lo cortaron en capas muy delgadas. Utilizaron ciertas sustancias para poder hacer una tinción, pintarlos y poder resaltar las partes del tejido bajo un microscopio. Estas sustancias, como les mencioné, destaca partes específicas del tejido relacionadas con las neuronas. Y también se usó otra lámina de control positivo para confirmar que la tinción fuera exitosa. Como pueden ver, esto es como un procedimiento de tinción de las sustancias utilizadas para ver mejor el tejido bajo microscopios. Ahora bien, hablemos de los resultados y de la grabación. Han publicado datos registrados en otros lugares para mostrar que funcionan las unidades. Entonces, un ejemplo de estas actividades de las unidades individuales se muestra en esa figura, registradas en el día 748, después de la implementación. Y esta es una evidencia de cómo estas unidades individuales del cerebro están activas y responden a los estímulos. Ahora, los resultados de gliosis. Como le mencioné inicialmente, el gliosis era una respuesta ante una lesión que lo que hacía era formar una cicatriz para poder proteger los daños que tuviera el cerebro. Entonces, y habíamos identificado que había ciertas limitaciones con electrodos anteriores. Para este entonces, se utilizó una técnica especial, que no me acuerdo el nombre, para mostrar si hubo cambios anormales en el tejido nervioso. Entonces, en el panel B, se pueden mostrar las células gliales como control para comparar y confirmar los resultados. Y el panel B, la tinción del tejido del interior de la punta del electrodo, eso no demuestra gliosis. Las estrellas negras indican agujeros en el tejido donde alguna vez pasaron lo que son los cables de los electrodos. Entonces, esta comparación puede notar lo que es la presencia de sí o no de gliosis. Ahora la discusión, la confirmación de actividad neuronal. Este informe es único, destaca a los autores que proporciona la primera confirmación histológica de una década. Estos datos demuestran que los procesos neuronales contienen neurofilamentos, que son como componentes estructurales de las neuronas y persisten durante una década y hasta 3 años después del fallecimiento del sujeto 5. Y personas respaldan que, bueno, hay respaldo de estos hallazgos anteriores en ratas, monos, incluyendo también la ausencia de gliosis. Y estos resultados destacan que no hay problemas en el ser humano. Pero anteriormente hubo indicaciones de estudios anteriores que hubo algunos desafíos o limitaciones con informes histológicos humanos. Ahora sobre el electrodo neurotrófico. Este es un hallazgo crucial en el campo de estudios de la interfaz de cerebro-computador. Permite entender y respaldar cómo la actividad del cerebro continúa durante 10 años. El electrodo también permite crecimiento de neuronas, asegurando también estabilidad y longevidad de la grabación de las señales. Y el autor también menciona consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar electrodos tradicionales y también reconsiderar a la hora de pensar en opciones que busca longevidad en prótesis neurales. Entonces, esto es como un gran hallazgo para lo que es el campo de lo que es el cerebro y computador y cómo poder grabar señales utilizando este tipo de técnicas, este tipo de electrodo. Ahora las conclusiones. Los datos que los autores concluyen que estos datos muestran que grabar la actividad cerebral de una persona durante 10 años está relacionado con el crecimiento de ciertas estructuras en el electrodo. No se presenta señales de daño en el tejido cerebral. Luego, la falta de reemplazo del electrodo sugieren que es estable y resistente a movimientos de cerebro durante actividades y también su durabilidad. Y algo positivo es que
desde mi perspectiva, requiere más investigación. Ahora vamos por análisis crítica. El estudio solo se basó en un solo sujeto. Generalizar y validar estos resultados con otros sería lo indicado por ser un campo dentro de la medicina. Sobre la fabricación del electrodo, el procedimiento es exacto, tiene indicaciones eh, muy detalladas. Digamos que la documentación sobre todo el procedimiento, en mi parecer, fue muy detallado. El sujeto tenía condiciones de salud específicas, como derrame cerebral inducido por trauma. Eso también podría ser un factor. También otro pensamiento que yo tuve es que el electrodo tuvo un buen match con el usuario, al no causar lesiones como gliosis. Luego, otro de los factores que podían influir, como condiciones médicas, que podía haber influido estos resultados, y también la importancia de considerar la necesidad de investigaciones adicionales para poder replicar estos resultados en diferentes contextos. Porque, en mi parecer, la medicina es algo muy complejo. Estudiar el ser humano es un individuo complejo que cualquier efecto o parámetro que pueda influir pueda cambiar el resultado en ello. Y algo muy interesante es que este estudio solo se basó en un solo sujeto. ¿Cómo podemos? Pero es un estudio muy motivador por toda la documentación y la información que se obtuvo en ese entonces para poder ampliar y dar inicio a lo que es la interfaz de computador ser humano. Luego las referencias es la que tomé para poder construir esta presentación. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Dani. Nuevamente, este es un paper donde es que un dato es una anécdota, ¿verdad? Es lo que uno lo que uno puede pensar. Lo que pasa es cuántos sujetos disponibles para recuperarle el electrodo al cerebro tenés en el mundo, ¿verdad? Ujú. Obtenemos un dato y eso hay que exprimirlo, sacarle lo más que se pueda. Luego, Philip Kennedy, su investigación con electrodos cerebrales, ¿no se te parece sospechosamente muy similar tanto en enfoque como el nombre al que vimos en clase? Sí, profe. Digamos, me llamó demasiado la atención porque yo estaba como Phil Kennedy, pero Phil No, es Kennedy. el mismo, es el mismo. Ah, El, de eso no hay duda, es el mismo, solo que es como los que se ponen Bob, ¿cómo se llaman? William, es así. O es distintas maneras de escribir el nombre, pero ujú. es el mismo. En general, bueno, esto desde los implantes cerebrales ya vemos de que con Neuralink es algo que apunta también a ser un futuro próximo, y pues se recaba información, ¿verdad? Sobre la lesión que crea el electrodo como tal. Sí, profe. Perdón. Es Ajá. que también el autor aquí menciona que también es importante explorar otros electrodos de este mismo gamma de longitud, bueno, que tenga mayor durabilidad. Anteriormente ya había tenido como registros de 2 personas con 4 años, que mencioné inicialmente, utilizando este método. Y este es el más largo que han tenido. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, es muy interesante. Pero bueno, con eso dejaríamos la conversación hasta acá.